nombre es Mario Lira, estudio Ingeniería Biomédica y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de los sensores capacitivos, su funcionamiento, uso y aplicaciones. Pero para entender qué es un sensor capacitivo, primero tenemos que entender qué es un capacitor y cómo es que funciona. Y para ello me he basado en la información del CIRS para poder explicárselos. Primero tenemos que definir qué es un capacitor. Un capacitor se crea cuando tenemos dos placas de material conductor o metálico, ¿no? Unidas por un cable y unidas a una fuente de voltaje, en este caso de 5 voltios, en este ejemplo, ¿no? Ahora, la capacitancia, que está medida en faradios, es igual a la carga determinada por Q entre el voltaje. Para este caso en particular, con la geometría que vemos en esta figura, la capacitancia también es igual a E, que es la constante dieléctrica, es el material no conductor que está entre las dos placas, por el área entre la distancia entre las placas. ¿Ok? Ahora, como vemos aquí, se crea un campo electrostático cuando se tiene un capacitor. Cuando está vacío, como en esta imagen, pues el campo es recto, ¿no? Pero al añadir el dieléctrico, comienzan a aparecer estas curvas, estas deformaciones, ¿no? Entonces, la variación en si entre las placas hay un dieléctrico o no lo hay, se ve reflejada en el voltaje. En esta imagen podemos ver cómo el valor del voltímetro está variando cuando en el primer ejemplo tenemos vacío, que no hay nada entre las dos placas, y en la parte B cuando tenemos un dieléctrico determinado, ¿no? Y aquí está la comprobación. Reemplazamos manteniendo la carga constante, igualamos estas dos partes de las ecuaciones, reemplazamos, y como la constante eléctrica 1 es mayor que la del vacío, entonces el voltaje nuevo, el voltaje 1, es menor que el voltaje inicial o voltaje sub 0. Y es por ello que comprobamos cómo es que varía el voltaje dependiendo del dieléctrico que está entre las placas metálicas. Siguiente. Ahora, ¿qué es un sensor capacitivo luego de haber entendido qué es un capacitor, cómo funciona y las variables, ¿no?, que están involucradas en la capacitancia? Podemos entender qué es un sensor capacitivo. Un sensor capacitivo inicialmente pues genera, ¿no?, estas curvas equipotenciales debido al campo electrostático. Tenemos, bueno, este es un diagrama de bloques, ¿no?, para poder explicar cuál es el funcionamiento del sensor capacitivo. Entonces tenemos el dieléctrico y tenemos un oscilador. El circuito inicialmente lo vamos a definir con este valor, ¿no?, B sub n de voltaje, que va a ser nuestro valor de referencia, digamos. Si la señal traspasa este valor, pues estamos en presencia de algún material, ¿no?, algún objeto. Entonces, en este caso, como no existe nada que esté perturbando, que esté cerca del sensor, pues la señal de salida va a ser constante y no va a sobrepasar el valor de este voltaje. En cambio, aquí, en esta segunda imagen, soy yo con mi perrita, Olivia, y tenemos el dieléctrico, tenemos el oscilador. Yo y mi perrita estamos perturbando debido a nuestra masa, a nuestra composición. Tenemos un determinado valor de constante dieléctrica. Estamos perturbando las curvas equipotenciales. El oscilador comienza a oscilar, a generar esta señal oscilatoria esta señal tiene picos mayores al valor del voltaje sub n, ¿no? Entonces se presenta una salida de
de que efectivamente el sensor está en presencia de un objeto, ¿no? Y comienza a emitir la señal de salida. Básicamente, de manera simple, ese es el funcionamiento del sensor capacitivo. Siguiente. Ahora, antes de pasar al siguiente, me gustaría decir algunas de las bondades de utilizar sensores capacitivos. El sensor capacitivo no solo puede detectar objetos metálicos, como también lo hacen, digamos, los sensores inductivos. También puede detectar objetos no metálicos, por ejemplo, papel, por ejemplo, plásticos, agua, etcétera, ¿no? Es una de las ventajas, digamos, frente a otro tipo de sensores. En esta tabla podemos observar algunos valores de constantes dieléctricas, ¿no? Por ejemplo, como decía, el valor de la constante eléctrica del agua, por ejemplo, en esta tabla es el mayor y es de 80. Por ejemplo, de papel 2.3, de alcohol 25.8 y así. Cada petróleo 2.2, ¿no? Cada material tiene su propia constante eléctrica característica del mismo. Ahora, tipos de sensores capacitivos. Tenemos el sensor de proximidad, el cual detecta la presencia de objetos, ¿no? Pero sin la necesidad de tocar el objeto, solo gracias debido al campo electrostático, ¿no? Se perturba el campo electrostático, por lo que hemos explicado anteriormente, y el sensor detecta la proximidad, ¿no?, de un objeto o de un ser. Tenemos el sensor de posición, el cual de manera muy similar al sensor de proximidad detecta la posición, ¿no?, debido a la variación en la capacitancia, ¿no? Y esto también se debe a una perturbación del campo electrostático. También existen sensores capacitivos que detectan humedad. ¿Y cómo lo hacen? Pasa que en este tipo de sensores, digamos que mide la constante eléctrica del aire. El aire tiene una propiedad que se llama permeabilidad, la cual se ve afectada por la humedad del ambiente. Entonces, mientras mayor humedad haya, la constante eléctrica del aire va a ser mayor también, ¿no? Cambia. Y este cambio es detectado por el sensor y así podemos detectar la humedad del ambiente. Usos. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo el sensor capacitivo, que es este de aquí, ¿no? Este es la representación en circuitos de un capacitor. Vemos cómo el material dieléctrico es cambiado de aire, por este líquido amarillo, ¿no? Y eso va a hacer que el valor de la capacitancia de este capacitor cambie y vaya avisando cuál es la medida, cuál es el nivel, el volumen en el tanque de este líquido, ¿no? Es uno de los usos que se le da a los sensores capacitivos. Pero también, y de manera increíble, podemos detectar el nivel o el volumen de agua en los tanques industriales, ¿no? Esto se usa mucho en la industria. ¿Y cómo así? El sensor genera el campo electrostático, ¿no?, que traspasa obviamente la cubierta de metal y puede determinar el volumen de agua. Y esto gracias a que puede diferenciar, pues, como les dije, el metal tiene una constante eléctrica determinada muy diferente a la del agua. Entonces tú ajustas ese valor de voltaje que vimos en el circuito anterior para que detecte el voltaje que va a generar, que sea propio del agua, y pues va a ser muy diferente al del metal, ¿no? Y así se puede detectar el nivel de agua en un tanque o de cualquier otro líquido, ¿no? O incluso objetos que no sean líquidos. También podemos utilizarlos para medir el caudal en una tubería, ¿no?, de cierto líquido o cierto gas. Otro uso muy útil en la industria. Y como último ejemplo, y de manera muy
increíble. Este es un estudio que se realizó de una fábrica de motosierras. Esta empresa quería mejorar su sistema de seguridad y para ello usaron sensores capacitivos. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, como vemos en la imagen A, inicialmente está el sensor capacitivo, vemos las curvas equipotenciales, sin deformación, sin perturbación, porque no hay ningún objeto cerca de la motosierra, ¿no? Ahora, en la imagen B, vemos como un cuerpo, un ser humano, se acerca al sensor capacitivo y pues cambia de determinada forma las curvas equipotenciales, tiene una geometría determinada. Entonces eso le avisa a la motosierra, oye, detente, ¿no? Hay un ser humano cerca, no cortes. Pero obviamente que no tiene que detenerse con cualquier cosa que deforme el campo electrostático. Entonces ellos lo calibran, ¿no? Para que si detecta un pedazo de madera, un árbol, pues esta perturbación no sea entendida como detención, sino sigue cortando. Como vemos, las curvas equipotenciales, el gráfico es diferente al del ser humano y pues el capacitor lo entiende, la motosierra lo entiende y no detiene el trabajo de la máquina. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.